Sí, a mí se me olvidó. Porque de hecho inicié la clase en la aula de UTEM, porque yo tengo que iniciar la clase en mi UTEM, en la página de la universidad, y se me olvidó grabar. Mira que soy bueno, en fin. Vamos, en el caso de que lo dejo aquí para que sepan, en el caso de que alguien necesite explicación o algo de lo para atrás, mira, básicamente voy a hacer un pequeño recuento para que no haya ningún problema. Cortito nomás, no le va a dar mucha vuelta. Son perfecto de las definiciones básicas, donde hablamos de todas las definiciones que vamos a utilizar, donde está la diferencia entre aeródromo y aeropuerto, que básicamente es que el aeropuerto es un aeródromo que puede recibir vuelos internacionales. Las otras son definiciones básicas que las vamos a ir viendo a partir de que vayamos avanzando en la clase. Y el diseño geométrico hemos visto hasta el momento pista, donde lo principal del largo, para definir el largo de la pista, son las correcciones que hay que hacer por elevación, temperatura y pendiente, donde la elevación por temperatura es la em, ecuación que se ve ahí, por altitud la que está ahí, y principalmente estas dos generan una definición. En el caso de que ambas sean más de un 35%, no se puede utilizar lo que se ve aquí, que la longitud de campo compensado o finalmente la longitud de pista sea la multiplicación de los tres factores, pendiente, temperatura y altura, altitud, por la longitud de campo de referencia, que es el valor que se obtiene de la clave de referencia a partir del análisis de clave de referencia. Si es mayor a 35% no se te puede utilizar. Son las fórmulas que están ahí, relativamente sencillas de utilizar, y el ejemplo está acá, donde vimos dos pistas. Antofagasta, con las condicionantes que tiene ahí, y da una longitud de campo compensado de 2.514 metros, y Calama, que es la que está ahí, y que da una longitud de campo compensado de 4.576 metros. Lógicamente que Calama, por su altitud, da un valor mucho más alto que la longitud real, y por tanto ahí se realizó lo que establece la condición, lo que establece el análisis de ahí, que la longitud de campo compensado no es la longitud final de la pista, sino que hay un estudio aeronáutico de por medio a partir de la performance de la aeronave. El ancho de pista depende del número de la clave y de la anchura del tren principal, que es a lo que conversábamos, que la anchura del tren principal está dado por esto, que es lo que está ahí, ese número de ahí. Y la clave de referencia para efectos de esa aeronave que la obtuvimos en la clase pasada es 4D. Por tanto, con eso, se da que 4 más el tren de la anchura del tren principal, que es 9.3 que cae aquí, da un ancho de pista de 45 metros. Y es lo que está ahí. Y si tienen algunos factores, luego las pendientes longitudinales son establecidas a partir de condicionantes que da el anexo 14 y la DAN 14, que eso lo vamos a ver a partir del desarrollo, y finalmente los márgenes de pista son los pavimentos que se colocan a un costado del pavimento estructural y que permiten obtener un largo necesario para asegurar que no los motores de las turbinas no absorban piedras u otros elementos que las pudieran dañar, digamos. En ese sentido, son obligatorios de tener márgenes las pistas de clave D, E o F. De ahí hacia abajo no son obligatorios. Pueden tenerlas, pero no son obligatorios. Y el ancho total de los márgenes de la pista será 60 metros cuando la clave es D o E, 60 cuando sea F con aviones bi o trimotores y 75 cuando sea F con aviones cuatrimotores. Es decir, para efectos de una clave D o E, la pista en general son de 45 metros, por tanto, para llegar a 60 se requieren márgenes a cada lado del eje de 7.5 metros. Una cosa que se me había pasado importante en relación a la parte estructural, pero que la vamos a ver en el diseño, es que la estructura de los márgenes está definida o está diseñada para muchas menos pasadas de aviones que el de la pista. De hecho, se diseña con una pasada cada 15 años. Una pasada al año por 15 años, disculpe. Por tanto, la estructura de pavimento de los márgenes va a ser menor al de la pista. Y van a tener, por tanto, dos pavimentos distintos en estructura, en perfil, en transversal. Y estábamos acá, que, disculpen, franja me pasé. La franja de la pista, por tanto, que es el último elemento que nosotros vamos a ver en relación al desarrollo de la pista, es un área su función es proveer un área libre de objetos
que pudieran poner en peligro la aeronave. Entonces, incluye una porción nivelada, que las franjas se miden desde el eje, es decir, desde lo transversal. Ustedes van a ver la pista y franja hacia afuera, que se mide desde el eje, su ancho, a cada lado del eje, y lo que busca es proveer un área libre que permita detener a la aeronave en el caso que se salga de pista, sin dañar su tren de proa, que es lo principal. Y por eso se establece una primera porción que es nivelada y tiene ciertas condiciones de compactación. Pero muchos de los elementos bueno, los elementos de franja están condicionados por la categoría de aproximación. Y eso es lo que estábamos viendo ahora, que la aproximación tiene dos características, hay dos tipos de aproximación, de visual, tipo visual, donde el piloto aterriza a partir solamente de lo que ve, y la por instrumento, donde hay aproximaciones de no precisión, que es donde está la que estamos viendo ahora, que es un BOR, digamos, que lo que tiene, que las pistas tienen ayudas visuales, puede ser luces de eje de pista, de borde de pista u otras, y una no visual, que en este caso es un BOR, que proporciona por lo menos guía direccional adecuada para la aproximación directa, es decir, le entrega al piloto la orientación de la pista. De manera de que el piloto con el vuelo visual siga la ruta que le da la torre de control, y esta radio ayuda le entrega la ubicación en relación la ubicación, por decirlo así, en relación al norte, para que se pueda ubicar y pueda llegar a la pista. Y estábamos viendo ahora las categorías de aproximación de precisión, que hay tres, y que tienen que ver con que el aeropuerto cuente con un ILS, un Instrumental Landing System, es decir, un sistema de aterrizaje por instrumento. Y hay tres tipos de esto: el categoría 1, categoría 2 y el categoría 3 se divide en A, B o C. Y la gran diferencia es la altura de decisión y el alcance visual del piloto, donde el categoría 1 tiene una altura de decisión de 60 metros, pero una visibilidad entre 800, no, un alcance visual, disculpen, no inferior a 550 metros, es decir, tiene que ver bien hacia adelante el poder mirar bastante más adelante el piloto. Ahora, cuando es categoría 2, sigue siendo 60 metros la altura de decisión en relación al eje de la pista, pero, bueno, entre 60 y 30, disculpen, pero el alcance visual no puede ser menor a 350. Y finalmente, para la categoría 3, que es el ILS que tiene las mayores prestaciones, en la categoría A debe tener una altura de decisión no inferior a 30 o incluso sin altura de decisión y un alcance visual no inferior a 200 metros. Para las 3B, nuevamente es una altura de decisión de 15 o sin altura de decisión y un alcance visual entre 250, y finalmente un ILS categoría 3C no tiene restricciones, es decir, podría entrar volando sin ver nada. Entonces el ILS se compone de esta forma, que es un elemento que se llama senda de planeo, que está dentro de la franja y por tanto este es frangible, y uno de los elementos que se permite que esté en la franja, y un localizador, que se ubican de esta manera: localizador al final de la pista y la senda de planeo a un costado de la pista. ¿Y qué le proporciona el ILS al piloto? Le da, a partir de dos subsistemas, donde uno le da guía lateral y el otro le da guía vertical, le entregan finalmente al piloto la ubicación y eje de la pista. De manera que el sistema toma el avión y lo guía hacia ese punto y le permite hacer el descenso de manera segura. Entonces el localizador en ese sentido le da, fíjense cómo se genera la proyección, le da el plano horizontal, es decir, le da, por decirlo así, el que entre en nivel a la pista, y el otro le da el eje vertical, le da el eje de la pista, de manera de que entre hacia el eje de la pista y no se desvíe demasiado de este. Lógicamente que se va a desviar en el caso que existan vientos cruzados u otro elemento atmosférico que no le permita ir de manera estable en el vuelo, pero lo que le entrega el glide slope o la glide path le entrega el eje de la pista. Entonces, siempre es bueno ver este efecto de estas cositas, es más claro un video. Un ILS categoría 1, espérame que aquí algo pasó que no me quiere llevar el video para el otro lado. Ahí sí. Esto no es un ILS categoría 1,
Se ve más o menos así. Desde la cabina del piloto. No, me equivoqué, saqué el video, disculpa. Ahí está. Fíjense que cuando hablamos de altura de decisión y de visual se refiere a eso. La altura de decisión es cuando ustedes empiezan a ver lo que está abajo, que es el sistema de luces del sistema ILS, y la pista. Y ahí tiene un alcance visual lo suficientemente, no sé si cumple tan exacta la distancia, pero así se ve un sistema ILS categoría 1. Un categoría 3B, que es prácticamente sin altura de decisión, se ve de esta manera. Fíjense que ahí va la aeronave, va entrando al techo de nubes para hacer el aterrizaje. Y fíjense que prácticamente se encuentra con la pista. Porque de hecho él no ve, hasta el momento no ve nada, está metido en el techo de nubes y ya se encuentra con la pista. Fíjense cómo aparecen las luces del sistema de aproximación y ya prácticamente aterrizó. Profe, una consulta, ¿bajo qué concepto se elegía la categoría? Dependiendo de las necesidades. Porque, por ejemplo, en Chile en particular, Santiago, que es el que les voy a mostrar ahora, el aeropuerto de Santiago tiene un ILS categoría 3B. Y es porque Santiago, en la ubicación que está, que en Pudahuel, tiene muchos días de niebla, de neblina. Por tanto, una de las definiciones importantes sobre un sistema tipo categoría, o sea, un sistema ILS, son días de niebla, por ejemplo. En Santiago tiene muchos días de niebla y por tanto tiene un 3B. Ahora, de los aeropuertos regionales va a tener 3B, ya tiene 3B Carril Sur en Concepción y próximamente va a tener Puerto Montt. El resto de los que están en Chile tienen categoría 1. Entonces, la definición es uno por la necesidad y otro por el valor. Es súper caro implementar un categoría 3B. Entonces, acá en general se tendió a que Santiago tuviera categoría 3B y a partir de los últimos años ya se ha ido implementando en los regionales más importantes, digamos, que necesitan, que es Santiago y, o sea, disculpen, Carril Sur y Puerto Montt. El resto, por ejemplo, tienen ILS categoría 1, eh, Pichoy, Valdivia. Puerto Montt todavía tiene un categoría 1, tiene Mocopuy en Chiloé. ¿Qué más tiene? Uno. Para el norte también hay un par que tiene categoría 1. Pero hablando de los que tienen como muchos días de neblina o de mal tiempo, los del sur tienen en general categoría 1. Entonces es una definición a partir de las necesidades de aterrizaje por instrumentos por la cantidad de días con mal clima, digamos, y también una definición económica. Me equivoqué, disculpen. Bueno, entonces, con las definiciones del sistema ILS, se establece la longitud de franja, que toda franja deberá extenderse antes del umbral y más allá del extremo de la pista o de la zona de parada hasta una distancia de por lo menos 60 metros cuando la clave sea 2, 3 o 4 y 60 metros cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo por instrumento y 30 metros cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo visual. Fíjense que esa es la diferencia para esto. Para esta clave en particular, porque son las aeronaves más pequeñas. Pero para efecto de las aeronaves grandes que estamos viendo nosotros, que vamos a ver claves 3 o 4, son 60 metros después de cada término, de cada borde de pista, por decirlo así, o del umbral de pista. Y el ancho de la franja establece dos diferencias. Cuando sea por aproximaciones de precisión, se extenderá a cada lado del eje de la pista y de su prolongación a lo largo de la franja lateralmente hasta una distancia de por lo menos 140 metros cuando la clave sea 3 o 4 y 70 cuando sea 1 o 2. Para pistas de aproximación que no sean de precisión, lo mismo. Y para pistas de vuelo visual, se extenderá 75 metros cada lado del eje para pistas 3 o 4, de clave 3 o 4, 40 cuando el número de clave sea 2 y 30 cuando sea clave 1.
Eso es con relación a la franja, a los anchos. Esto lo vamos a ir viendo con la bajada de algunas imágenes para que quede más claro. La nivelación, y esto es lo que le comentaba, la franja tiene dos porciones, una franja nivelada y una no nivelada. Para efecto de los vuelos por instrumento, el área nivelada, bueno, la nivelada de la franja, y buscando que protegerla en caso de que se salga de pista, va a tener que tener una distancia del eje y de su prolongación de al menos 75 metros cuando el número de clave sea 3 o 4. Acuérdense que en ese caso la franja total son 140 metros y 40 metros cuando el número de clave sea 1 o 2. Y para vuelo visual, lo mismo. Pero en este caso, lo que buscan en este caso del vuelo visual es que la franja sea prácticamente completa, nivelada. Fíjense que lo que se busca aquí es que sea 75 cuando sea 3 o 4, 40 cuando sea 2 y 30 cuando sea 1, que es la misma distancia del ancho de la franja. Por tanto, la nivelación de la franja en una visual es completa. Y, y eso era lo importante que les quería comentar, por efectos de la resistencia, es decir, que sean capaces de resistir el avión en un despiste, cuando sean 3 o 4, la resistencia debe permitir y reducir al mínimo los peligros del despiste, digamos, deben estar preparadas en 75 metros para clave 3 o 4 y 40 cuando sea 1 o 2. Bueno, es lo que dice abajo. De manera que se reduzcan al mínimo los peligros provenientes de la diferencia de las cargas admisibles respecto a los aviones para los que esté prevista la pista, en caso de un avión se salga de la misma. Entonces, aquí ya tenemos las definiciones de la franja, que es longitud, ancho, nivelación y resistencia. Y último elemento que tiene que ver con áreas de seguridad es la RESA, que es el área de seguridad extremo de pista, que es el que se ve ahí. Es donde se establece que se proveerá un área de seguridad extremo de pista en cada extremo de una franja, y eso es súper importante porque es pista afuera de la franja y fuera de esta la reza, cuando el número de clave sea 3 o 4 y el número de clave sea 1 o 2, siempre y cuando la pista sea de aterrizaje por instrumento. Nuevamente aparece como parte de la definición la necesidad de que tenga o no una instrumentalización la pista. Entonces, eh, cuando se proporciona un área de seguridad extremo de pista, deberá considerarse un área suficientemente larga como para dar cabida a los casos en que se sobrepasa el extremo de la pista y o los aterrizajes en ese caso son los aterrizajes demasiado largos o a los demasiado cortos. De manera que la resa tome tanto el aterrizaje como el despegue. Ahí lo vamos a ver en la imagen siguiente. Bueno, como les comentaba, no se permiten que haya muchos elementos dentro de la franja, a excepción, por ejemplo, del localizador del ILS, que era esa antena que veíamos en la imagen anterior. Eh, y por tanto, esos son los elementos que pueden estar dentro de la franja. Sin embargo, una pista para aproximaciones que no sean de precisión o de vuelo visual, el primer obstáculo puede ser una carretera, una vía férrea, una construcción u otras características naturales. En este caso, las áreas de seguridad extremos de pista deberían extenderse tan lejos como el obstáculo. Eso sabes por qué es importante, porque fíjense, y lo habla para efectos de, de elementos que pudieran, de elementos, ¿cómo se llama? De aproximaciones que estén con árboles, por ejemplo. Y en este caso se ve el video, ¿cierto? Porque en este caso, por ejemplo, de esta aeronave, en su aproximación está llena de árboles. Y fíjense que el avión ya va volando bastante bajo y por tanto ya es un elemento complejo. Y también hay una carretera o una calle con bastante tráfico. Entonces, fíjense que la aeronave tiene todos esos obstáculos adelante. Entonces, por eso es cuando habla sobre que el área de extrema pista se pueda extender lo mayor posible en virtud de eso, de la posibilidad de que se vaya encontrando con estos elementos. Y otros elementos naturales también importantes, por ejemplo, son los cerros, que van a limitar la aproximación de una aeronave en virtud de que tiene que pasar lo suficientemente lejos, por efecto de que no evitar cualquier tipo de accidente. Y en este caso, esta aeronave está sobrevolando y la pista está entre cerros, que es la única ubicación probablemente que podía colocarse esta pista, pero que la hace bastante peligrosa por efectos de.
Entonces, este es el aeródromo de la Independencia, que está ubicado cerca de Rancagua. Tiene un largo de pista de 1.600 metros y un ancho de 23. Por un proyecto se nos hizo revisar la posibilidad de alargar la pista a 2.000 y ensancharla a 30 metros de ancho. Entonces, empezamos a revisar los elementos necesarios para la franja. Y en este caso, como les comentaba, para efectos de la clave, en general, a no ser que sea uno y vuelo por instrumentos, debe tener al menos 60 metros desde cada umbral y extenderse a 140 metros a cada lado del eje, como está ahí. Entonces la franja queda de 2120 por 140 metros cada lado del eje, es decir, 280 metros total. Y la reza, que va al final después de la franja de seguridad, a cada lado de ella, es de 90 por 60 metros. ¿Por qué 90 por 60? 90 es lo mínimo en el caso de las rezas para un aeródromo en funcionamiento por el doble del ancho. Y de hecho, esto va a pensar aquí. Entonces, se extenderá del extremo de la franja de pista hasta por lo menos 90 metros. El ancho del área de seguridad extremo de pista será igual al doble del ancho de la pista a la que esté asociada. En este caso sí. Sin embargo, cuando para aeródromos nuevos se recomienda que la resa tenga al menos 240 metros. En este caso, como era un aeródromo en funcionamiento, la resa puede ser de 90 metros, como que hay. ¿Y por qué no se podía extender más? Bueno, por lo que les comentaba, el crecimiento urbano se comió el aeródromo y por tanto a este sector ya no se podría llegar hasta más allá. Y acá hay un proyecto del ensanche y mejoramiento de la autopista que tampoco permite crecer más el aeródromo. Este análisis quedó trunco justamente por eso, porque no puede crecer más a partir de que si llegáramos hasta los 2.000 metros sería obstáculo la carretera, y para el otro lado no se puede porque tampoco se puede extender en virtud de que hay urbanización importante. Por tanto, este aeródromo probablemente nunca pueda crecer más que eso, de que hace 1.600 por 23. Eh, Sobre la superficie limitada al obstáculo, que es lo que vamos a ver ahora. Denme un segundito para una cosita. Ya vamos a ver sobre la superficie limitada al obstáculo, vamos a parar un poquito para tomar un poco de agua. Bueno, la superficie limitadora de obstáculo, ya saliendo de los temas de pista, digamos, y de los análisis del diseño geométrico de pista y de los elementos que la circundan, en este caso como elementos de seguridad de la operación. La superficie limitadora de obstáculos tiene por finalidad mantener libre de obstáculos el espacio aéreo para que las operaciones de las aeronaves puedan llevarse a cabo con seguridad, además de evitar que los aeródromos queden restringidos o inutilizados. En el caso de muchos aeródromos en Chile, lamentablemente no se generaron los planes ¿cómo por decirlo así, son estos planos de, se me fue la palabra, cómo se denominan estos planos, pero son planos de seguridad alrededor del aeródromo, pues de manera de evitar que se construyera masivamente casas o elementos que pudieran em, o sea, que pudieran poner en riesgo el desarrollo del aeropuerto, en relación a que, por ejemplo, el que les mostré, el aeródromo de la Independencia, cuando el aeródromo llegó ahí no había casa al costado, bueno, ahora se llenó. Y por tanto, la operación de este aeródromo quedó restringida a partir de esta situación. Planos de protección, así se llaman disculpe, ahora me acordé. No se establecieron para efectos de estos aeródromos los planos de protección necesarios para establecer, por ejemplo, que no se pudieran construir casas a los costados. No solamente se trata de que el avión pueda pegarle a un árbol, a un poste, pueda quedar incrustado en una casa, sino que también tienen otros elementos propios de la operación de aeronave que van a molestar a los nuevos vecinos, y el principal, creo yo, es el ruido. En este caso, por ejemplo, fíjense que hay un video bien interesante, lo voy a buscar para que para mostrárselo. Un video bien interesante sobre el ruido y de qué manera una aeronave
genera la pluma de ruido sobre un sector poblado, digamos. Déjame buscar este video que lo tenía por acá encima recién. Cuando paremos un poquito se lo muestro. Para buscarlo, no me acuerdo dónde lo dejé. Eh, y es bien interesante cómo finalmente, si no se generan estos planos de protección sobre el aeródromo, se genera pérdida de infraestructura. Independiente de que, y ahí es un tema de una discusión bastante más larga, digamos, que la gente que se vino a vivir al costado del aeródromo no tiene por qué saber sobre los elementos de protección, pero sí tiene que existir herramientas de planificación que permita, que evite o que tiendan a evitar este tipo de situaciones. Colocar un aeródromo es súper complejo en virtud de que cuesta encontrar terrenos relativamente planos, lejos de asentamiento urbano y que no esté rodeada de cerros, porque particularmente Chile tiene esa particularidad que estamos metidos entre cerros. Entonces cuesta mucho encontrar lugares así y por tanto que se pierda uno es complejo, digamos, por efecto del desarrollo de la aviación. Entonces, la superficie limitadora de obstáculos, encontré este video el otro día que parece bastante interesante, que es de la Universidad de Valencia. No se escucha, profe. Lo subo. No es por el... Sí, tengo que, por comp- el... tengo que compartir el audio. Eso. Sí, déjame buscar Es donde tengo que la configuración del dispositivo, entiendo. Y tengo que compartir audio. Pero eso, ¿dónde era? Yo me acuerdo que lo había visto. Si lleva el cursor arriba a la franja roja de la pantalla, ¿Ya? le va a aparecer que puede compartir audio. ¿A la franja roja de cuál? Sí, arriba. Mover el cursor arriba de la franja roja. Debería aparecerle para compartir audio. ¿Acá? Sí, si pasa el cursor por allá arriba, Espérame, tiene que déjame aparecer. cachar. Ah, aquí Ahí está. está. Y esto tengo Esa es la que... pantalla. La pantalla que Esa sale de con ahí. esa Ah, misma. vale. Vale, muchas gracias. Si giras y vas perpendicular, Molestaba a mi mamá cuando me son las tenía que superficies. explicar estas cosas, ahora me pasa a mí. Qué terrible. ¿Qué son las superficies limitadoras de obstáculos? Pues son unas superficies ficticias que se trazan alrededor del aeropuerto por encima de las cuales no puede haber ningún obstáculo. ¿Para qué? Para proteger las maniobras de los aviones. Tendremos unas superficies, que aquí podemos ver sacado del anexo 14 en planta, tendremos una superficie horizontal interna, que es esta de aquí, en este caso redonda, aunque puede ser también en forma de hipódromo, y luego una superficie cónica que subirá de esta para arriba. Estas dos superficies están definidas para proteger el circuito visual del avión. Normalmente un avión en visual, a menos que haga larga final, que es aterrizar directamente, lo que va a hacer es entrar en circuito, que es lo que se llama viento en cola, en este caso sería izquierda de la pista, porque se le queda la pista a la izquierda. Luego al final hace base, que es la perpendicular, y luego haría final y aterrizaría, si aterrizara en este sentido. Si tuviera que aterrizar por aquí, haría viento en cola derecha o izquierda, que sería cruzar la pista al contrario, así. Llegaría aquí, haría la base y aterrizaría final y aterrizaje en este sentido. Este sector, una vez despegado, si giras y vas perpendicular, es lo que se llama viento cruzado. Entonces, para proteger este circuito que normalmente hacen los aviones antes de aterrizar, se definen la cónica y la horizontal interna, que ahora las veremos también en 3D. Luego, para proteger las superficies de aterrizaje, pues tenemos la superficie de aproximación. ¿Vale? Aquí tendremos definidas de varios tipos en función del tipo de aproximación que haya. Tenemos una de transición, que es esta lateral, que lo que protege es, si esto es la pista, sale lateralmente así para que los edificios y los postes y tal no puedan suponer un problema a los aviones que se hayan ido del eje. Y tenemos también una de despegue. Si os fijáis, aquí pone transición interna, también hay otra de despegue interrumpido y hay otra de aproximación, de transición interna, que son superficies que protegen que no haya ni siquiera obstáculos móviles en el caso de aproximaciones de precisión, que es cuando no se ve nada. Bien, aquí tenéis la sección
de la superficie, donde veis que la horizontal interna es plana con respecto al suelo, la de transición sube, si esto es la pista, sube así, ahora lo veremos. La cónica también, desde la horizontal, que es redonda o en forma de hipódromo, sube también lateralmente hacia arriba. Y aquí tenéis las secciones de la de transición y la de despegue. Esto es el perfil lateral y esto es la sección delantera. Como veis, esto está la pista vista desde el frente. Aquí está la pista cortada por el lado. Y aquí vemos que lo mismo, la horizontal interna es plana, la cónica sube en forma de cono y la de despegue, o en este caso se ve la de aproximación de cara. Esta sería la de aproximación con la de aproximación interna para proteger justo en la zona más cercana a la pista que no haya obstáculos ni siquiera móviles. Bien, aquí tenéis en 3D donde se ve muy claramente. Fijaos, esta es una cónica en forma, una horizontal interna y una cónica en forma de hipódromo, en vez de, que también ahora lo veremos, en vez de en forma circular. Y aquí tenéis la de despegue y aterrizaje, o en función de lo que sea, si la pista tiene despegue y aterrizaje en ambos sentidos, pues la que mande de las dos. La que manda siempre es la que se queda más abajo. ¿Por qué? Porque los obstáculos no pueden pasar de ella. Si hay una de despegue y aterrizaje y la de despegue queda por debajo, pues mandará de despegue, la de aterrizaje está por debajo, mandará de aterrizaje. Y aquí veis una cosa que luego veremos, que son cuando un obstáculo penetra dentro de la superficie, que entonces hay que señalizarlo y advertirlo en el AIP. Aquí podéis ver lo rojo es la pista, lo blanco es la franja, y veis cómo sube la de transición hasta la horizontal interna lateralmente. O sea, sube, si la pista está en medio, sube así hasta llegar a la horizontal interna. ¿De qué van a depender las distintas superficies? Pues van a depender de lo que es el número de clave en OACI. Lo que pasa es que en el Real Decreto de Servidumbres del 72, pues... Bueno, ahí empieza a hablar sobre un análisis que hacen en España a partir de sus decretos específicos, que en este caso, en nuestro caso sería la DAN 14154. Pero tal como comentaba él, y que hizo estas imágenes, y explicó bastante bien el tema de la parte de las superficies que van fuera de lo que nosotros vamos a hablar, que es la cónica y la horizontal interna. Para efectos nuestros, lo que vamos a utilizar en el análisis van a ser la superficie de aproximación y la de transición, que es la que está ahí, que en el corte transversal de la pista se ve ahí, y que nace a partir de la franja, y la de aproximación, que parte también a partir de la franja hacia afuera. ¿Por qué? Porque son las que van a limitar lo que circunda directamente el aeropuerto. En general, nosotros no nos vamos a preocupar en este momento sobre campo de vuelo, sino lo que circunda la pista y las calles de rodaje, de manera de que nos permita dar análisis sobre altura. En ese sentido nos vamos a ver en ese aspecto. Entonces, la superficie de aproximación es un plano inclinado o combinación de planos anteriores al umbral. Los límites serán un borde interior de longitud especificada, horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de la pista, situado a una distancia determinada del umbral, y dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente. Y un borde exterior paralelo al borde interior. Entonces, en ese caso, lo que nosotros estamos viendo es eso que está ahí. Eso es la superficie de aproximación. Eso que está ahí y llega hasta acá. Con una pendiente que va a depender del tipo de aproximación. Y la de transición es una superficie compleja que se extiende a lo largo del borde de la franja, por el costado de la franja, por tanto, y tal como se ve en el corte transversal, se levanta así, y parte del borde de la superficie de aproximación de pendiente ascendente y hacia afuera hasta la superficie horizontal interna. Y ahí, y ahí están sus límites, digamos. Entonces, tal como lo mostraba él, dependiendo del tipo de aproximación, es el tipo de la superficie limitadora de obstáculo. Para efectos de una aproximación visual, una superficie limitadora se ve de esta manera. Es mucho más sencilla. Aquí está cuando él habla como de hipódromo, se refiere a esto de acá. Y fíjense que al hacer esta superficie limitadora de obstáculo, hay elementos que condicionan el desarrollo de la pista, que en este caso son elementos naturales, que son estos cerros de acá. Eso es si esta pista, que es la pista del aeródromo de Viña del Mar, se estableciera como visual. Y ya tiene algunos obstáculos naturales insalvables, que es un cerro, digamos. Pero si ustedes hicieran la misma, pero para una condición de vuelo instrumental de precisión, un IFR, para un ILS categoría 1, se vería de esta manera, donde aparecen las superficies de aproximación completa, para efectos de
la parte instrumental. Y fíjense que acá se mantienen estos, pero empiezan a aparecer un poco más estos, porque es más restrictiva, y también aparece esto que está acá, que en la otra no aparecía. Y entonces, that are designed to esto funciona más o menos así. Obstacle limitation surfaces, or OLS, are imaginary surfaces that are designed to provide a safe operating environment for aircraft maneuvering by visual reference to the ground or runway environment. As a general principle, obstacle limitation surfaces should not be penetrated by obstacles. This short video will introduce you to the surfaces of an OLS and the way they extend in 3 dimensions around an airport. We're at Cairns Airport in tropical North Queensland on short final to runway 15. The airport supports international long-haul flights 24/7. It has an instrument landing system, and as you can see, there is some impressive terrain to the west. This is what a pilot sees from about 1,000 feet on approach through to landing. Lo interesante de esto, de este tipo de análisis que muestran acá, es que ya con las herramientas que existen se pueden hacer esto que está acá, digamos. And transitional surfaces, which provide a safe obstacle environment for landing aircraft. These surfaces are sloped at specified gradients to specified heights. On larger runways, the approach surface extends to a distance of 15 kilometers. The transitional surfaces extend along the side of the Superficie de aproximación, superficie de transición. Eso es lo que, y van a ser las principales que vamos a utilizar nosotros para efecto de todos los análisis que hagamos acá en el curso, y bueno, y lógicamente que también se los voy a pedir algo en el trabajo final, digamos. The runway, sloping upwards and away from the runway, and connect to the approach surfaces. The takeoff surface is also sloped at a specified gradient and extends to a distance of 15 kilometers on larger runways. They are generally straight, but can be curved if there is significant terrain that must be avoided. The inner horizontal surface joins the transitional surface at a specified height and extends to a specified distance. The surface is level or horizontal. The conical surface joins the edge of the inner horizontal surface and extends upwards and outwards to a specified height at a specified gradient. Y ahí están todas las superficies ya completas, colocadas, digamos, dentro del modelo. Y como se pueden dar cuenta, nuevamente aparecen elementos insalvables. Y bueno, ya cuando tiran todo, digamos, empiezan a aparecer los cerros finalmente. That is, runways equipped with a precision approach, such as an instrument landing system, and only in certain countries. Entonces, finalmente, la superficie limitadora de obstáculos, por tanto, le entrega las limitaciones físicas por efectos de la operación del aeródromo, dependiendo de si tiene o no tiene radioayudas, lógicamente, pero también nos entrega cierta información sobre las posibilidades de la construcción de los edificios que circundan o que permiten el funcionamiento del aeropuerto. La superficie de transición interna, por tanto, que es la que va al costado, a lo transversal de la pista, que es así, limita la altura de los edificios. Eso es lo que hace, finalmente, limita la altura de los edificios, y la superficie de aproximación que va en lo largo de la pista limita, por tanto, los edificios que están fuera del aeropuerto, pero que pudieran suponer un peligro en la aproximación de la aeronave. Bueno, esta es la tabla de resumen de los requerimientos del ILS. Y paremos, no sé, volvamos a las 10:20 y terminamos con lo que queda, que es luces de aproximación y un par de cosas más.
¿Les parece? Bueno, profe. Vale, Perfecto. gracias. Volvemos en 15 minutos.
ya, muchachos. Miren, encontré el video que les quería mostrar. Miren, este video no tiene sonido, pero fíjense que cuando yo les comento cómo si no existen planos de protección asociados a la superficie limitada de obstáculos, pero también a lo que circunda, a lo que se permite construir a un costado, independiente que la cumpla las limitaciones de la superficie limitada de obstáculos, pueden suceder cosas así, miren. Esta es la proyección del Jet Blast y del río de la operación de una aeronave. Fíjense que lógicamente afecta a las casas que están ahí. Entonces, esos son el tipo de situaciones que hay que tener ojo cuando se construya o se plantee la posibilidad de construir un costado de un aeropuerto. Es complejo, es complejo. Principalmente, estamos hablando cuando un aeropuerto está antes que lleguen las casas, digamos, que ahí es más, que cuando me refiero. Ahora, cuando se construye uno nuevo es distinto. Ahí hay otras limitaciones, hay otras situaciones que se tienen que ir verificando a partir del que decide instalar un aeropuerto, por decirlo así, entre medio de las casas. Pero eso. Bueno, una vez que ya vimos las ayudas a la aeronavegación y que establecimos los elementos componentes y qué manera afectan en la parte de diseño geométrico, nos quedan ver algunas cosas más, como por ejemplo las luces de aproximación, que es la parte que complementa a un sistema de ILS y que proporcionan una guía visual a los pilotos aproximando una pista. Entonces aquí tenemos principalmente la alineación al eje de la pista, permite el balance de la aeronave, estableciendo la ubicación con las luces, la ubicación de la pista, como se ve en este caso, que es para un sistema de ILS categoría 3, el horizonte, la altura sobre la pista y la distancia al umbral. Entonces, por un sistema, un CAT 1, categoría 1, de esta manera se ve el sistema de luces, que está compuesto por una fila de luces situados en la prolongación del eje de la pista, extendiéndose donde sea posible hasta una distancia de 900 metros a partir del umbral, con una fila de luces que forma una barra transversal de 30 metros de longitud a una distancia de 300 metros del umbral de la pista. Es decir, las luces le dicen al piloto cuando se encuentra con esta transversal que está a 300 metros de la pista. Bueno, y las luces que forman la línea central se situarán en intervalos de longitudes de 30 metros, con la luz situada más próxima a la pista instalada a 30 metros del umbral. Y se ve más o menos así. Esto es por decirlo así, el plano de distancia de las luces, de la aproximación. Así se ven, digamos. Bueno, en categoría 2 y categoría 3 tienen más luces, como se ve ahí. También se extienden 900 metros desde el umbral. Y además tiene un sistema, dos filas laterales de luces que se extienden hasta 270 metros a partir del umbral y dos barras transversales, una a 150 y una a 300 metros del umbral. Esta es la barra de 270 y estas son las barras a 150 y 300 y estas son las de 270. Las luces que forman las filas laterales se colocarán a cada lado de la línea central con un espacio longitudinal igual a las que tienen las luces de línea central y con la primera luz instalada a 30 metros del umbral. Y se ve más o menos así. De esta manera se ven esas luces. Y este análisis de luces tanto de un categoría 1, donde solo hay luces, fíjense, en la aproximación, y en el otro sistema donde hay luces de eje, que no lo tiene categoría 1, luces en la zona que tome contacto y el resto de las luces de acá. Entonces, lógicamente que a medida que va avanzando en la categoría del ILS, es decir, en la precisión que permite aterrizar, van apareciendo también más luces. Esa es la configuración que veíamos ahí. Y acá hay otra configuración también que de este sistema que podría, para que lo tengan a la vista, para que lo puedan ver. Que este otro sistema, otra forma de establecer. Y bueno, y la foto se ve más o menos así. No son las más nuevas, porque cuesta encontrar fotos de estos sistemas a veces. Pero se ven así más o menos desde la cabina del piloto. Eso es todo lo que tiene que ver con pista. Definimos largo, ancho, franja, reza y cómo influyen en los sistemas de aproximación instrumental o en el caso que sea un vuelo visual. Por tanto, ya tenemos definido todos los elementos de la pista. Ahora nos vamos a las calles de rodaje.
deberá disponerse, bueno, las calles de rodaje deberán disponerse como entrada y salida de pista y deberá proveerse calles de salida rápida en los casos de gran densidad de tráfico, es decir, que necesitamos sacar los aviones rápido de la pista. La parte rectilínea deberá tener una anchura no inferior a la indicada. Nuevamente necesitamos la anchura exterior del tren principal y de acuerdo a eso se establece el ancho de la calle de rodaje. Para el caso que vimos, que era tenía 9,3 y cae en esta lógica, entonces la calle de rodaje deberá tener al menos 23 metros de ancho. Igual que una pista, que la pista tiene pendientes longitudinales máxima, que es 1,5 cuando la letra sea C, D, E o F, y de 3 cuando sea A o B. También tiene consideraciones para efecto de los cambios de pendientes longitudinales. Y las pendientes transversales son máximo 1,5 para las letras C, D, E o F, y de 2% cuando la letra sea A o B. También tienen márgenes que se establecen para efectos de los tramos rectilíneos de las claves C, D, E o F. Y también, igual que las pistas, se extienden simétricamente a cada lado de ella, digamos. Y son 25 metros cuando la clave sea C, en total, digamos, entre márgenes más calle de rodaje son 25 metros cuando sea clave C, 34 cuando sea D, 38 cuando sea E y 44 cuando sea F. En el caso del anterior, de la que vimos en el ejemplo, la clave de referencia era 4D y el ancho para esa calle de rodaje es de 23 metros. Para llegar a los 38 faltan 15 y por tanto son 7,5 metros a cada lado del eje. A cada lado, disculpen, del pavimento, también a cada lado del eje. Eso en relación a los márgenes de las calles de rodaje. Y finalmente la franja tendrá una franja, cada calle de rodaje, excepto las de acceso al puesto de estacionamiento de aeronaves, deberá estar situada dentro de una franja. Y la franja deberá estar libre de objetos que puedan poner en peligro las aeronaves en rodaje. La franja está definida también aquí, me faltó una tablita que la voy a dejar colocada cuando corrija la presentación, me faltó una tablita ahí, que de acuerdo a esto de acuerdo a la clave, es el ancho de la franja también. Y sus pendientes 2,5 cuando sea la transversal, cuando sea C, D, E o F, y 3 para las letras de clave A o B. Finalmente, como la última parte del diseño geométrico que vamos a ver y que después vamos a ir indagando más a partir que hagamos el trabajo, son estas dos tablas que les dejo acá. Son importantes porque establecen los distanciamientos mínimos que establece la OASI para efectos a través del anexo 14, para efectos de la implementación de infraestructura, en este caso de pista y calle de rodaje. ¿Cómo conversan? ¿Y cómo se ve esto? La distancia, que es lo que está hasta el número 9, que es la distancia entre el eje de una calle de rodaje y el eje de una pista, está establecido de acuerdo a si es pista de vuelo por instrumentos o es pista de vuelo visual. En este caso, el que estábamos viendo nosotros es una clave 4D, en del avión que vimos, que es acá y acá. Por tanto, la distancia entre ejes paralelos de una pista y una calle de rodaje paralela es de al menos 166 metros. Esto es súper importante porque se entiende que si ustedes llegaran a diseñar una calle de rodaje y una pista, que en el caso que te las muestro acá para que podamos ver para que podamos conversarlo sobre el tema. En el caso de, por ejemplo, en la clase anterior vimos algunas pistas con Santiago, por ejemplo. Santiago, este distanciamiento entre la pista y la calle de rodaje paralela que tiene debería ser al menos de 166 metros, de manera que si fuera una clave D, una clave 4D, cumpla con lo establecido en la parte normativa del anexo 14 y de la DAN 14-154. Es importante porque, si bien es cierto, se podrían construir más cercanas, la normalización es súper importante mantener en norma la infraestructura aeroportuaria, por elementos de seguro, por ejemplo, en el caso de un accidente, pero también porque hay un elemento súper importante sobre un aeropuerto, es que tenga la certificación, que se avance hacia la certificación o hacia un aeropuerto. Y en ese sentido, los aeropuertos chilenos están en un proceso de certificación de manera de
que el mayor ente de aviación civil internacional corrobore que los aeropuertos chilenos tienen y cumplen con la normativa. Y de hecho a eso se tiende. Entonces, por eso estos distanciamientos son importantes. Y después, del 10 al 13 se refiere a los distanciamientos entre las calles de rodaje. Por ejemplo, entre el eje de una calle de rodaje y el eje de otra calle, que en este caso habría que revisar, por ejemplo, estos distanciamientos. Estos distanciamientos de aquí, por ejemplo, entre el eje de una calle y el eje de otra calle. Acá, por ejemplo, va a haber, ahora se construyó una calle de rodaje nueva y hay otra calle por acá. Entonces, esos son los que deberían revisar para efectos de estos distanciamientos. Y después están los distanciamientos entre la calle de rodaje y objetos, dependiendo del tipo de calle del tipo de calle de rodaje. Si es de acceso a un puesto de estacionamiento, que no sea calle de acceso a un puesto de estacionamiento, y la distancia entre el eje de una calle de acceso a un puesto de estacionamiento de aeronave y un objeto. Entonces ahí se ven todos los distanciamientos posibles que ustedes tendrían que revisar en el caso de que quisieran diseñar un sistema de calles de rodaje. Y finalmente, esta tabla es importante porque tiene las pendientes. Nosotros, como les comenté, vamos a revisar la superficie de transición, que es la que está acá, y la superficie de aproximación en su primera sección, que es la que está acá. Entonces, para efectos de la superficie de aproximación en su primera sección, lo que vamos a ver es estas pendientes de acá. Y son las que vamos a ocupar. Para efecto de la transición, que es la que está acá, vamos a utilizar esta. En general, para los edificios, por el tipo de clave que vamos a revisar, que es la 4, que es la que estaría acá, 4C, vamos a utilizar que la pendiente que se mueve desde el borde de la franja hacia afuera, en lo transversal, es 14.3%. Y el otro se va a mover entre un 2.5 y un 3.33. Eso es en relación a los elementos que vamos a utilizar en lo geométrico para calles de rodaje y pistas. Algunos elementos que son interesantes de revisar, por ejemplo, es la demarcación de la pista, que está en el capítulo 5 del anexo 14 y en el apéndice 5 de la DAN 14154, y que es la demarcación con pintura en pistas, calles de rodaje y plataforma que sirven como guía para el aterrizaje y rodaje de aeronaves. En este caso, la pista tiene todas esas señales que están ahí, que es la señal designadora de pista, señal de eje de pista, señal de umbral, señal de zona de toma de contacto, de faja lateral de pista, de punto de acceso a pista, señal de umbral desplazado y señal de pista cerrada. Esas son todas las que en general vamos a revisar ahora y que son las principales que tiene un aeropuerto, digamos, en lo relacionado a la pista. El rodaje también tiene señal de eje, señal de borde, señal de punto de espera intermedio y señal de información. Eso, si los vemos aquí que está acá, se ve de esa manera, que es umbral, designador, zona de toma de contacto, borde de pista, eje de pista y punto de visada. Estos distanciamientos están definidos en la norma y están definidos de acuerdo a distancias tipo, por decir, cada 150 metros a 300 metros, de manera que también sirvan de ayuda visual al piloto, de manera de poder establecer en qué punto de la pista está. Por ejemplo, y aquí vamos a ir viendo algunas fotos, el señal designadora umbral, que está en el umbral, tal como lo define su nombre, está al comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje, que se ve ahí. Esa es la señal designadora umbral, y el número se refiere a la pista en relación a la orientación de esta, digamos. Por ejemplo, en este caso es la 35R, se refiere que en este aeropuerto, con esta designación como está acá, se establece que al menos hay otra pista al lado, 35 también, que debería ser la 35L. El umbral desplazado se refiere a estas marcas y es cuando el umbral de la pista no está situado en el extremo de la pista. Esto sucede con un video que les mostré hace un ratito atrás, que este que está acá, el del aterrizaje de un Kinner. Y esto sucede principalmente cuando me quedo pegado ahora con el sonido.
Esto sucede principalmente cuando la ubicación del umbral no coincide con el extremo del pavimento construido, a partir de que existen, por ejemplo, obstáculos que obliguen a llevárselo más hacia adentro, por decirlo así, para evitar algún elemento que esté en la superficie de aproximación. Por ejemplo, en este caso eran líneas de alta tensión. Y por eso se desplaza el umbral y se establece esa pintura de ahí, la que se ve ahí. La flechita hasta llegar al umbral. Para decirle al piloto básicamente que no está en el borde del pavimento, sino que está un poco más allá a partir de lo que les comentaba. Señal de eje de pista, que como el nombre lo indica, muestra el eje de la pista. Señal de punto de visada, que es el que están ahí. Y zona de toma de contacto, que es la que le veíamos en la otra imagen. Así que de esa manera se ven la pintura completa de la pista. En este caso una pista de orientación 0927. Ojo, ¿y por qué es importante que les digo 0927? Porque para efectos de establecer esto, recuerden que la orientación de las pistas se mueve de acuerdo al grado de 300 hasta 360, de 0 a 360. En el caso de una pista, se establecen quitándole el primer 0. En este caso, el otro umbral, como tiene que dar 18 completo, 180 grados, en la otra es 0,9. Y este es 27, por tanto 0,9 más 18 da 27. Y de esa manera ustedes pueden sacar, viendo un umbral, el otro umbral de la pista, a partir de la orientación en relación al norte magnético. Bueno, finalmente les dejo algunas envergaduras, algunos elementos de algunas aeronaves que son las que más vuelan acá en Chile, digamos, con su clave de referencia, la letra de la clave de referencia, la envergadura de la aeronave y el ancho del tren principal. Como verán, el Airbus 320 y 321, que son los que más vuelan acá en Chile, en este momento tienen un ancho del tren de ruedas de 8,98 metros. O sea, acá en la categoría justo antes de la que veíamos para la aeronave el 767-300, que fue el que utilizamos para el análisis de la clave de referencia. Bueno, después, otro que vuela bastante en Chile es el 787-9, que es el que está utilizando la TAM para efectos de los vuelos internacionales de largo alcance, que tiene una envergadura de 60 metros y 11,9 metros entre el ancho del tren principal. Y este que está acá, estos últimos dos, son aviones militares, el C-130, el Hércules, el que le llaman Hércules, que es clave D, tiene un ancho de 40,41 metros y su tren de aterrizaje está separado solo 4,85 metros. Fíjense que es bien interesante eso. Y es por la forma táctica y por el tipo de aterrizaje y despegue que permite este avión, es bien particular su tren de aterrizaje. Y el P3, que es el avión que tiene la Armada, principalmente un clave C, tiene una envergadura de 30,37 y un ancho de su tren de aterrizaje de 10,54 metros. El Twin Otter lo coloca acá porque es una aeronave que permite el desplazamiento, es un avión de transporte de pasajeros, pero también puede transportar carga, pequeño, pero que tiene bastantes particularidades porque vuela mucho en el sur de Chile, en aeródromos más pequeños, y tiene una envergadura de 19,82 metros y su tren de aterrizaje está separado 3,82 metros. Esos son como, por decirlo así, una tablita con datos interesantes de algunos aviones. Eso es como el contexto de la clase de diseño geométrico que les quería presentar hoy. Ahora lo que les voy, como tiene esta clase tiene una parte de comentarle algún proyecto que me haya tocado ver. Les voy a mostrar dos cositas. Creo que hay una que tendré que prender mi otro computador, así que no creo que la tenga todavía guardada en mi disco duro. Pero al menos les puedo mostrar y la otra semana les voy a mostrar también algunas cosas que estoy viendo ahora en mi trabajo, a partir de dos planes maestros que estoy llevando en la empresa en la que trabajo. Pero en particular, este fue un proyecto que se hizo el año 2016-2017, cuando yo estaba en la dirección de aeropuertos del MOP, que lo llevó una consultora y que se denominó normalización del área de movimiento del aeródromo Carriel Sur. Ese era el nombre del proyecto. ¿Y qué buscaba es hacer el análisis geométrico de los pavimentos para establecer las brechas normativas?
Entonces, esto es básicamente lo que estamos viendo ahora, que tiene que ver con todo el tema de la parte del diseño de los pavimentos en planta, porque estamos viendo diseño de pavimento en planta, eh, y de qué manera se revisaban las distintas aeronaves que operan en el aeródromo para pues, establecer las necesidades de construcción de pavimento. Entonces, bueno, este es el aeródromo Carril Sur, que está ubicado en Concepción, está ubicado en la región del Biobío, en la comuna de Talcahuano. Y esta es visto desde arriba, en planta, son el área de movimiento principal, que es la pista 0220, rodaje Alfa Sur, rodaje Delta, Charlie y la calle de salida rápida Bravo. Y un rodaje paralelo denominado Alfa. Durante el año 2015 se hizo un levantamiento de brechas de manera de establecer habían incumplimientos normativos de la infraestructura que era necesario levantar y hacer proyectos para llevarlo a norma. Entonces, por ejemplo, se establecieron elementos en las curvas entre los rodajes y la pista, entre los rodajes entre los rodajes, todos los rodajes que salían de pista y el rodaje paralelo alfa, y de esta manera se establecieron hartas brechas, o bastantes brechas, pero las principales son las distancias desde la demarcación de la cara externa del tren de aterrizaje central, 4.5 metros. Uno de los elementos súper importantes sobre el distanciamiento de los pavimentos es que el tren de aterrizaje, en la parte exterior de la rueda del tren de aterrizaje, debe tener en su recorrido siempre una distancia de 4.5 metros para la clave de referencia del aeródromo, 4D, de 4.5 metros hasta el borde del pavimento estructural. Entonces, junto con todas estas que les van a quedar en la presentación que les dejo, uno de los principales elementos era ese, de que no se estaban cumpliendo con esto ni con los rayos de los sobrepavimentos para efecto que se cumpla esta cuestión en los giros. ¿Por qué? Porque la parte recta es más sencilla, porque el avión tiende a ir en una línea bien definida, sin embargo en las curvas no, y ahí se requieren acelerar ciertos sobreanchos estructurales. Bueno, aquí están todas las que les dejo como que fue el levantamiento de brecha que se hizo en ese momento. Y cuando ustedes hablan de este tipo de proyectos, funciona así. Lo que se hace es que se simula a través de software de simulación. Por ejemplo, Aviplan es un software que se utiliza mucho. Y lo que se hace es que se simula el circuito de las aeronaves que tienen tráfico en el aeropuerto. En este caso, por ejemplo, disculpen, en el rodaje Bravo, se hace pasar el Airbus 321 en todas las posibles formas de desplazarse dentro del aeropuerto. Por ejemplo, cuando sale como calle de salida rápida, o utiliza la Bravo como calle de salida rápida, o cuando haría acceso a pista por acá. Cuando hiciera este giro por acá y se fuera por acá, o hiciera esto y diera esta vuelta, o hiciera esto y se fuera para acá. Eso genera todos los giros posibles y establece las necesidades de pavimento. Fíjense que aquí hasta el momento, para esta configuración inicial, esta aeronave no genera problema sobre estas cuñas de pavimento que hay que agregar. Pero, si nos vamos por un avión un poco más restrictivo, fíjense que él no pasa por encima, pero la que genera esto es este avión, el Airbus 350-900, que si bien no opera en el aeródromo, sí estaba dentro de las claves de referencia que podrían utilizarlo, y por tanto se hizo ese análisis. Fíjense que parte de su recorrido cruza en esta parte. Y para esta aeronave era necesario que fíjense que para un Airbus 321, que tiene una envergadura menor, no era necesario. Eso era con la calle Bravo. Fíjense que para la calle Golf, que es una de las que tiene conexión, que es perpendicular a pista y a la calle rodaje Alfa, con una aeronave tipo Boeing 767-300 clave D, lo mismo. Fíjense que no tiene un elemento que hiciera necesario esta cuña de pavimento, que es la que finalmente se propone en el proyecto, necesaria para un Boeing 787, un 787-900, que sí, porque es mucho más ancho y tiene un tren de ruedas un poco más ancho también, necesita más una construcción de sobreanchos de pavimentos superiores. Y es justamente por estas líneas que se termina construyendo este elemento. Lo mismo en plataforma. Se hace el análisis con toda la aeronave
que pudieran tener, desarrollo o que pudieran tener operación en el aeropuerto, y se establece ese elemento que está ahí, que es que se revisan las posiciones completas, todas las posiciones, y en este caso había una posición nueva en el proyecto, pero todas las posiciones existentes y se simula la ubicación. Fíjense que para este caso es lo mismo. La ubicación de la aeronave y de las necesidades se hace a partir de la simulación. Dame un segundo que estoy en un pequeño problemita aquí. Ahora, finalmente, el proyecto lo que consideraba era que junto con la normalización de todas las calles de rodaje, se generara el proyecto de construcción de la conexión norte, que no existía, o sea, que no existe todavía. Y en este caso se hizo lo mismo. En este caso, bueno, en este caso era un poco más sencillo, la verdad, porque como no había que normalizar algo, sino que se construía desde cero, ya se hizo el análisis con la aeronave más restrictiva en relación a lo geométrico, y la calle Roja quedó de esta manera. Sí tiene que construirle, como se le mostraba ya antes de acá, estos sobreanchos de pavimento que son, a veces se podrían ver como un poco extraños. Este ya quedó de manera normalizada desde su construcción inicial y queda de esa manera más o menos. Ahora, lógicamente que con la ingeniería de detalle se va a establecer los puntos específicos, pero ya está así. Y esto que se ve aquí son los planos de luces. Este en particular tiene un ILS categoría 3, por tanto tiene luces de borde de rodaje y de pista, y luces de eje de rodaje y luces de eje de pista. Como ven acá hay unas notitas que dicen que los radios de giro definidos por el proyecto de implementación del ILS categoría 3. Nosotros revisamos toda la normativa para efectos de poder establecer los radios de giro a partir de lo que establece la normativa. Sin embargo, el aeródromo, con el proyecto de implementación del sistema de luces de un ILS categoría 1, disculpe, categoría 3, modificó los radios. Por tanto, el proyecto de normalización que llegó posterior a este proyecto de la instalación de un ILS se tuvo que acoplar a los radios de giro establecidos desde ese proyecto de implementación de luces. Y por tanto, se tuvo que hacer una verificación a partir de esos radios que terminó dando unos giros un poco más anchos, y por tanto por eso también salieron un poquito más anchos. Fíjense que solamente hace un sector los pavimentos los sobrepavimentos o, o este adicional de pavimento estructural que permitiera el giro, ya a partir de esa situación. Por tanto, siempre hay elementos que van a ir a ustedes permitiéndole, o sea, que van a tener que tenerlos a la vista para efectos de tener cuidado con la verificación, porque no siempre en este caso, que si bien es cierto, es bastante, por decirlo así, teórico lo que hay que hacer, también tiene que meterse con los elementos de campo. Fíjense que acá se nota bastante que ese es el eje del sistema de luces y ese era el eje anterior a esto. Entonces se modificaron bastante y por tanto los giros se tuvieron que hacer en virtud del eje nuevo y el que iba a construir las calles el sistema de luces. Y para lo otro, ese era el rodaje Alfa Norte. Este es el sistema de luces del rodaje Bravo, como quedó finalmente establecido y cómo se construyó este eje de aquí para poder meterse acá, que tenía que ver con la simulación. Y el rodaje Bravo con los sobreanchos constructivos de pavimento estructura que se tuvieron que hacer y el nuevo margen de rodaje. Como les contaba, un punto importante del curso es más o menos conocer un poco sobre el tema de la superficie limitadora de obstáculos. Y en particular creo que siempre es bueno este tipo de videos porque baja un poco esta cosa que es es un poco densa en relación a las calles de rodaje, a la superficie limitada de obstáculos, porque no siempre es tan fácil de ver, digamos. A mí me costó un par de años entenderla más o menos de qué manera uno la podría ir incluyendo en su trabajo diario como parte de una necesidad del diseño aeroportuario. Fíjense cómo este avión que está volando en Perú, está volando entre medio de cerros, literalmente, y va haciendo la aproximación a la pista en un valle bien particular.
o sea, siguiendo, disculpen, no en un valle, siguiendo la ruta de un río prácticamente, entre cerros. Y fíjense cómo aquí, de cualquier manera, la superficie limitada de obstáculos de este aeródromo es imposible, digamos. Estaría totalmente lleno de manchones por situaciones asociadas a que se están metiendo elementos naturales, con los cerros, por ejemplo, situaciones de elementos naturales como los cerros dentro de la superficie. Y fíjense que acá el umbral está muy desplazado, en virtud de que el cerro, que debe tener en la perspectiva del video hacia atrás, debe ser muy alto y se debe meter mucho en la superficie de aproximación. Así que, por ejemplo, este aeródromo tiene condicionantes naturales a su operación, pero probablemente no existe ningún otro aeropuerto o ningún otro lugar que permita la operación de un aeródromo en ese lugar. Ahora, hay otros que están, por ejemplo, más metidos en medio de la ciudad o entre cerros, como por ejemplo este, que también es un aeródromo que tiene una ubicación geográfica particular y que también es complejo de operar, digamos. Nuevamente, fíjense que para efecto de acercarse a la pista está aproximando por entre medio de los cerros, literalmente. Entonces, este tipo de aeródromos requieren de la pericia del piloto y la infraestructura debe servir a intentar, de alguna manera, aplacar lo más posible esta situación, digamos. Entendiendo que probablemente no haya habido ningún otro lugar en el sector para poder poner la pista. En este caso, este aeródromo tenía ayudas visuales, que son luces de borde de pista, que es la que se ven ahí, y probablemente haya tenido un BOR, porque él iba igual revisando la aproximación a partir de instrumentalización. Este era el aeródromo que le mostraba en otro video, visto desde otro punto, y que tiene que ver con la aproximación de la aeronave a un cerro. Todo en Islandia, si no me equivoco. Y cómo se ve en relación a, por ejemplo, fíjense cómo va pasando la carretera y la pista está relativamente cerca. Y es porque probablemente no haya, como les comentaba, ningún otro lugar para colocar este aeródromo. Importante también es que a este tipo de aeródromo no vuelan los aviones comerciales normales como los que vemos nosotros acá en Chile, que es el Airbus 320, 321, lo más grande. Generalmente aquí vuelan de este tipo de aeronaves de tipo que se les denomina en otros lados como el tipo regional, que son un poquito más pequeños y que tienen características que les permiten volar en estos sectores también. Entonces, eso siempre es importante tenerlo claro. Fíjense cómo se da una tremenda vuelta para poder meterse, y eso es el circuito que se comentaba en el video de la superficie limitadora de obstáculos, que se trata de ese circuito que se hace alrededor de la pista para encontrarla y poder aterrizar. Entonces, eh, por eso el tema de la definición de la superficie limitadora, la ubicación de la pista es súper importante. Acá, más aún considerando que probablemente, como está entre cerros, tienen que haber buscado la forma de conjugar direcciones del viento versus posibilidad de recorrido para el aterrizaje. Porque, por ejemplo, veo bien difícil, la verdad, que hubiera podido aproximar por acá. Porque tiene el cerro frente a uno de los umbrales, ese umbral de pista. Por tanto, la lógica fue que se debe haber pensado hacer este recorrido completo para que entrara. Fíjense que también pasa por arriba de casa. Y eso es bien particular y una de las cosas que se trata de evitar, de que el circuito de aproximación se va por arriba de donde o viva o trabaje gente, que es lo que se ve ahí. Pero probablemente no se haya podido hacer en ningún otro lugar. Finalmente lo último que les voy a mostrar tiene que ver con las posiciones de estacionamiento en plataforma, que si bien hablamos poco, eh,
La posición es la que yo les comentaba, que tiene que ver de acuerdo al tipo de aeronave, pero aquí asociada a la toma de contacto con el puente de embarque. De esta manera se hace el desarrollo, y que bien, si bien es cierto, no es parte del análisis, sí del geométrico, porque fíjense cómo están marcadas en el pavimento todas las posibles posiciones de aeronave de acuerdo a la clave de referencia. Probablemente este puente de embarque sirva a aeronaves de distinta clave. Por tanto, de acuerdo a la posición que genere el avión, es la posibilidad de atenderse con puente de embarque y de cómo este se va a ir moviendo, tanto en su eje como en el brazo. Fíjense cómo se van acercando todos los distintos vehículos y todas las cosas por efecto de sacar la carga. Un punto importante que es la recarga de combustible, que en este caso se hace a través de camiones y cómo van sacando las maletas y todos los elementos de carga que traía el avión. Que en este caso es un avión pequeñito, digamos, no es un avión grande. Hasta que se puede ir y se va, digamos. Que en este caso se lo lleva el carro en reversa y después ya el avión toma se impulsa propio, de manera solo, digamos, se impulsa él, finalmente llega a pista y se va. Lo mismo acá, que este es una aeronave un poquito más grande y es lo mismo. Fíjense que en este caso tenía la posibilidad de dos puentes, probablemente porque haya servido para una aeronave mucho más grande que tiene más de una puerta de acceso y de salida de los pasajeros, en pisos distintos, disculpen. Y ahí tenía esta posibilidad y ahí ya va saliendo los pasajeros y lo mismo. Es la misma situación. Nuevamente, la demarcación en el piso, que es parte de la demarcación de plataforma. Bueno, y hasta que el avión retiran todo y puede volver a salir con los pasajeros hacia otro destino. Bueno, este quizás no es tan visual sobre la posición, sí tiene que ver con las demarcaciones de la aeronave en el suelo. Eso es lo que les quería mostrar con este video. Fíjense que aquí está marcado que este es un 777, para la posición del 777, un Airbus 340-300, un Boeing 767-300 y por acá hay un 320, el 321, disculpen. De acuerdo a la posición, es como le sirva a la aeronave los elementos que vienen desde el terminal, principalmente puentes de embarque. Fíjense que en este caso, el vehículo que está tractando la aeronave la lleva justo por la línea. Eso que está ahí es un puesto de combustible, de ahí la aeronave sacan literalmente es una manguera y permiten el carguío de la aeronave. A diferencia de los otros videos donde iba un camión a hacer el recarguío de combustible. En este caso el recargue lo puede hacer a través de este sistema. Lo que se ve ahí en la pintura de la señal de eje de rodaje, ese es de borde de rodaje. Estos son los márgenes de las calles de rodaje, luces de borde de rodaje, y nuevamente esto se lo llevan tractado por el eje del borde de rodaje hasta un punto donde ya puede liberar el avión y el avión puede utilizar sus turbinas para moverse. Eso es más o menos lo que les tenía para mostrar hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Profe, a mí me queda una consulta, pero no sé si tiene que ver mucho, yo creo que sí. La cola del avión, delante mostró un video usted, como la propulsión, por así decirlo. Bueno, yo le ¿Sí? digo cola. ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo es posible medirla para que no suceda lo que sucedía en el video donde prácticamente como que, no sé si quemaba, pero sí como que molestaba las casas? Hay una forma de decir, ya miren, tal avión tiene una cola de tanto de propulsión. Ah, ya, tú te referías al tema. Sí, lo que pasa es que eso es parte de la necesidad de potencia para el despegue. O sea, la única forma es que no haya en casa. No tenéis cómo atenuar. Es así. Claro. Entonces, hay estudios que establecen ruido y hacen la pluma de ruido y hay otros que también establecen el tema del
de cómo genera al encender las turbinas full, genera esta situación. Entonces hay estudios, pero lo principal es que no hubieran casa. Esa es la principal solución. Ahora, ¿existen medidas de detonación? Sí. Y por ejemplo, el aeropuerto de Santiago tiene penalizado la operación nocturna de una de sus pistas por ruido. ¿Caché? Porque colocaron casas en uno de los ejes, en el eje sur de la pista 2. Entonces, las casas son posteriores a la operación del aeropuerto, pero se tuvo que hacer una atenuación y restringió la operación del aeropuerto en la noche, que genera un problema con los cargueros, porque principalmente la carga de China o de otros lados llega en la noche. Entonces limitó el uso de una pista. Ah, ya, entonces la principal solución es que, bueno, en realidad no existan casas, pero aparte de atenuar esto como, bueno, que se le prohíbe prácticamente el uso de la pista, ¿no hay otra forma, no hay una manera de ya, en el caso hipotético, existan casas y que sea el único terreno en, no sé, del pueblo, de la ciudad, que se pueda poner Ahí son situaciones particulares. Podría proveer, no sé, a las casas con algún tipo de revestimiento, no sé. Pero a nivel de ruido no podía tener el ruido más que con revestimientos, po. Pero tampoco se podían colocar pantallas acústicas, sí, pero no podrían estar tan cerca del aeropuerto, porque podrían ser obstáculos a la operación. Entonces habría que ver caso a caso. Ya, profe, ya, me queda un poco más claro el tema. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Yo la otra semana les voy a dejar el trabajo ya, porque este módulo en particular solo va a tener 4 clases, porque el semestre está bien apretado, me comentaron. Así que tenemos la clase el próximo sábado y el sábado 25. Entonces, mi idea es dejarle el trabajo el otro sábado o la semana siguiente y darle un desarrollo más o menos de como 3 semanas. No va a ser algo muy complejo, pero la idea es que puedan ver, les voy a pedir que metan todo lo que vamos a ver en las diapos en el desarrollo. Profe, el trabajo no va a tener nada que ver con algún diseño en algún programa, AutoCAD y ese tipo de cosas. No, no creo que les pida plano. En general no pido plano porque los análisis que les pido son análisis generales sobre, ¿cómo se llama? Sobre largo de pistas, necesidades de calles de rodaje y cosas así. Si ustedes quisieran agregarle algo con planimetría, podrían hacerlo, pero no es necesario. Profe, ¿este trabajo sería individual o grupal? No sé, tengo que revisar con el libro cuántos son ustedes. Porque, por ejemplo, el semestre pasado tuve 54 personas en el curso. Eran hartos. Así que tuve que hacerlo en grupo. Si no, era mucho. Me volvía loco revisando 54 trabajos. Yo creo que va a ser en pareja, porque creo que ustedes son como 26. 25 o 26, así que puede ser en pareja. Pero tengo que revisarlo contra la cantidad de alumnos. Ya, profe, se lo agradezco. Bueno, eso entonces. Si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. La otra semana vamos a ver análisis estructural de pavimento. Y ya con eso ya queríamos más o menos listos para el trabajo. Profe, ¿las diapos las va a subir? Sí, las paso a PDF y las subo ahora. Las dejo y Ya, les voy a dejar también los documentos, algunos documentos normativos, les voy a dejar también ahí para que los tengan a la vista. ya, profe, se lo agradezco. Eso, señores y señoritas, cuídense, que tengan buena tarde. Ya, profesor, gracias. Que esté bien. Chau, chau. Perfecto, profe, gracias, Chao. que esté bien. Gracias, profe. Chau. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Bien. Profe, ¿está por ahí? Dígame. ¿Se puede quedar un poquito? Sí, dale, dime, cuéntame. El profesor Naranjo le habló sobre una tesis. Sí, me comentó. Tú eres la persona que tiene el tema, ¿no? Sí, Vale, espérate, sí, soy yo. déjame sacar, voy a cortar la grabación para que no quede esta parte que no tiene nada que ver con la mesa. Espérame. Déjame detener la grabación.